Bien, mira, para mí el ITESO fue inspirador de entrada. El estar aquí en donde teníamos bosques, donde teníamos jardines, era un ambiente extraordinario para mí, el venir a estudiar ingeniería electrónica. Entonces, cuando de repente empiezo a tener aquí los laboratorios, los profesores y todo el ambiente necesario, que era algo que siempre desde pequeño me ha fascinado, desde que tenía 8 años, todo lo que tiene que ver con electrónica me fascina, y de repente llegar aquí y tener todas las herramientas y todos los accesorios y todos los osciloscopios, las fuentes de voltaje para poder hacer, y todo el conocimiento, pues para mí fue realmente una realización de mis expectativas, de satisfacer mi curiosidad por aprender electrónica. Es lo que yo quería desde pequeño, ¿no? Hay varias anécdotas que te voy a platicar. Una de ellas tiene que ver con Pedro Ramírez, mi profesor de digital. Cierto día estábamos casi recién ingresados aquí al ITESO de electrónica. Yo había estudiado en el Colegio Americano de Guadalajara, entonces dominaba un poco el inglés. Y en la clase, de repente, de ensamblador, que ya habíamos visto toda la teoría, llama Pedro Ramírez y dice, a ver, ¿quién es el valiente que se avienta a dar la clase del ensamblador y del compiler enfrente de todos, en inglés? Y yo, de repente sentí como el llamado, ¿no? El Call of the Wild. Dije, me late. Pero nadie más levantaba la mano y nadie más decía nada, ¿no? Y yo, nadie más quiere, yo no sé si quiero. Y de repente dije, bueno, pues va. Entonces me aviento y cuando me levanto me dice Pedro, muy bien, dice, olvídate de la audiencia, no te preocupes por los que están ahí, haz como que estás platicándolo a unos amigos y ve a un punto fijo por ahí, no te preocupes por los que ven o los que están en la audiencia, ¿no? Tú da la clase. Perfecto. Nunca había dado una clase, jamás había dado una exposición, pues, tienes 18 años, o sea, no había dado una sola presentación en mi vida. Y me levanto y empiezo a hablar y a dar la clase de compiladores y de assembler y todo esto en inglés. Y pues me fue muy bien, ¿no? Esa fue, digamos, la primera conferencia que di a un grupo de personas que no era pues, de amigos o de gente que no conocía, porque había compañeros que no conocía. Y bueno, pues esa parte me marcó a mí, porque pues muchos años después empecé a dar muchas conferencias y una de ellas que me llenó muchísimo fue la conferencia que di en el MIT Tech Conference en Boston, en el MIT. Y entonces, de repente me encuentro en la universidad y di una conferencia en Boston, el único mexicano invitado a hablar al MIT Tech del futuro de inteligencia artificial y de tecnologías disruptivas. Y en ese momento me acordé de Pedro, o sea, es como una extrapolación de eventos que dices, es que si Pedro no me hubiera retado, yo no estaría aquí dando una conferencia tal vez en el MIT, ¿no? Tuve muy buenos profesores durante toda la carrera, ¿no? Martín Cincel, y entre ellos tenía un profesor que se llama Arturo Gómez, de Control Digital. Y recuerdo muy bien que Arturo, aparte de ser buena persona, buen amigo y buen profesor, siempre estaba indagando más en sistemas de control digital y en cómo utilizar tarjetas de interfaz IBM, de adquisición de datos para PC, todo eso. Y siempre estaba como empujando hacia adelante en la parte de investigación y desarrollo de ese tipo de interfaces de control. Y un día, en una de las clases, nos platica, dice, oigan, hay una nueva disciplina, que podemos empezar a analizar. Si no es parte del currículum, no es parte de las clases, no es parte de una calificación que se les va a dar, pero creo que es muy interesante porque creo que muchas cosas van a ir por ahí tarde o temprano. Entonces, si les interesa saber más al respecto, pues quédense. Sería extracurricular, la veríamos así como side project, ¿no? Nada formal, pero el que quiera quedarse, pues quédese para preguntarme al final, ¿no? Nos quedamos un par de amigos y yo, estaba Mariel Paz, estaba Gerardo Laga, estaba yo, y nos quedamos y de repente nos dice Arturo, se trata de lógica fuzzy y redes neurales. Y entonces nosotros, bueno, ¿y qué es eso, no? Y nos empieza a platicar. Y nos habla del libro de Ogata y nos habla de que había unas técnicas para controlar y que la lógica fuzzy se puede utilizar, pero que de la lógica fuzzy podíamos empezar a implementar lo que eran las redes neurales. Y recuerdo muy bien que me explicó lo que era una red neural y me fascinó el tema. Dije, wow, o sea, estamos prácticamente emulando el cerebro humano con sus neuronas y sus sinapsis, qué maravilla. Y me interesó mucho el tema y pues nos adentramos en eso, ¿no? Años después me encuentro a mí mismo
desarrollando redes neurales a partir de lo que aprendí con Arturo y de haber empezado a indagar en redes neurales en ese momento. Me encuentro años después trabajando haciendo sistemas de redes neurales para una empresa militar y aeroespacial en los Estados Unidos para un avión de reconocimiento de vuelo bajo y que pudiera reconocer los objetos que estaban frente a él y poder tomar la decisión de navegación para evitar una colisión porque eran aviones no tripulados, ¿no? Y yo usando esa red neural, obviamente ya súper evolucionada y con una serie de procesos matemáticos súper complejos, pero que me sirvió para implementar esa solución con los militares, ¿no? Y lo extrapolo de nuevo a ese día que Arturo dijo, oye, ¿y si empezamos a indagar acerca de redes neurales, ¿no? Es cuando me doy cuenta que el ITESO lo que hizo fue construir puentes de mi presente en el ITESO a mi futuro como profesionista. Y es como sembrar una semilla y de repente años después la utilizas, ¿no? Y todo, óptica, estadística, administración, contabilidad, finanzas, todo lo que, teoría electromagnética, álgebra, todo lo que vi en el ITESO, absolutamente todo lo he aplicado en la vida real, sin excepción. Te digo que hasta la clase de óptica, que en su momento era así como, pues está padre, pero no sé qué tanto me va a servir la óptica con el lente y la difracción y entonces el ángulo, la incidencia y todo esto. Finalmente acabé desarrollando lentes junto con un científico para mis visores de realidad virtual que le vendimos a la NASA y al Pentágono, ¿no? Haber obtenido la materia prima que fue germinando y creciendo para que yo pudiera hacer todo lo que hice en mi vida profesional. Gracias al ITESO. Todas las tecnologías disruptivas están avanzando de una manera exponencial. Tenemos que aprender a aprender. Ser autodidactas en muchas cosas porque va tan rápido que lo que te puedan enseñar hoy ya es obsoleto mañana. Así de rápido va. Entonces, si algo importante que me enseñó el ITESO fue aprender a aprender. Fue ser autodidacta y buscar y encontrar y razonar. Y no importa de qué estemos hablando, qué tienes que conocer o qué tienes que saber o qué tienes que aprender, el ITESO me dio las herramientas para poder aprenderlo por mí mismo. Pero con esa metodología científica que fue prácticamente adquirida dentro del ITESO. Entonces, les recomendaría que aprendan a aprender y que también se enfoquen en tecnologías, por ejemplo, como inteligencia artificial, ¿no? Robótica mezclada con inteligencia artificial. Y es que aquí lo que tenemos es, ¿qué es lo que sigue? O sea, siempre aprieten el botón de fast forward. Lo que estás estudiando ahora, ¿para qué te va a servir en 10 años, en 5 años, en 7 años, ¿no? Y ese botón de fast forward, si lo vemos como el contexto general de las cosas de la evolución tecnológica, que justo precisamente la plática de hoy va a ser, el título es Deja que la tecnología evolucione, Let Technology Evolve, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para satisfacer las demandas del mercado futuro y eso requiere una preparación y una educación constante más allá de la universidad, más allá de lo que puedas leer o no en tus ratos libres. Requiere aventarse un clavado para hacer el conocimiento tuyo. Es decir, no nada más que lo leas, lo entiendas, saques 100, sino que puedas razonarlo, entenderlo, deducirlo, dominarlo y aplicarlo. Entonces, a todos les diría, vayan más allá. O sea, el ITESO les va a dar todas las herramientas necesarias, todas, estoy seguro. Ya me pasó a mí. Vayan por más, vayan por sí mismos en lo que les apasione, en lo que les mueva, en lo que les guste, en lo que ustedes sientan que es donde está puesto su futuro y a eso apuéstenle. Y también les diría que si sienten que tienen un proyecto, que tienen una idea, que tienen una innovación, que no permitan que nadie les diga en México que no se puede, que no es posible, que en México no sucede eso y que lo mejor es hacer otra cosa porque eso son sueños guajiros. No permitan que nadie les diga que no se puede, porque si yo le hubiera hecho caso a una sola de las personas que me dijeron que todo lo que yo quería hacer no se podía, pues no estaríamos aquí, ni hubiera hecho las cosas que hice con los diferentes aeroespaciales y la NASA y militares, todo esto. Nunca hubiera hecho nada de eso si no hubiera sido porque muy dentro de mí sabía y sentía y estaba seguro con cada célula de mi cuerpo que lo que yo estaba haciendo es lo que yo sabía que estaba bien por hacer. Y si muchas personas me dijeron que no, que estaba loco, que no se podía, que en México no pasaban esas cosas,
le hubiera hecho yo caso a uno solo, pues no, me hubiera frenado y hubiera dicho, bueno, pues mejor me busco un trabajo y me dejo de sueños guajiros y no me arriesgo y no me aviento y mejor hago algo más. Que no tiene nada de malo tampoco, la estabilidad, o sea, son dos mindsets completamente diferentes, ¿no? Tienes que estar muy loco para emprender, es la realidad, o sea, porque tienes que arriesgarte, pero obviamente siendo muy metódico y utilizando todo tu conocimiento para tomar un riesgo. Y el otro es la estabilidad y la seguridad, no tiene nada de malo ninguno, los dos son diferentes, pero si alguien siente que quiere hacer algo, que lo persiga, que persiga su sueño, es lo que les diría, que persigan sus sueños.